Bueno, vamos a arrancar una nueva unidad que es la del sistema de amortización de préstamos, la unidad 6. En este caso vemos algunos de los sistemas más utilizados en el mercado y arrancamos viendo el llamado sistema francés, que es un sistema que se caracteriza, tiene dos características principales, que es la cuota es constante, todos los periodos pago la misma cuota y el interés se calcula sobre saldos. Todo el desarrollo teórico lo tienen en los videos de los teóricos, así que no nos vamos a detener en eso. Siguen que por ahí los sistemas se clasifican, digamos, y se le pone una nomenclatura para facilitar un poco la comunicación en los ambientes financieros y de negocios. Cuando me dicen que tal préstamo es por sistema francés, yo ya sé las condiciones y cómo van a ser las condiciones de devolución. El ejercicio número 1 nos dice: como la empresa del agro sociedad anónima necesita fondos para levantar la cosecha de soja, el banco le ofrece un préstamo en las siguientes condiciones. El capital de 50.000 unidades monetarias por sistema de amortización francés, las cuotas son anuales, el plazo es 5 años y la tasa es del 25% nominal anual sin costos adicionales. Por tal motivo, la empresa desea saber: A. ¿Cuáles son las características distintivas del sistema francés? B. Diseñe el cuadro de marcha correspondiente. C. ¿Qué importe anual deberá desembolsar? D. Determine los componentes de la primera cuota en concepto de amortización e interés. E. ¿Cuál será el saldo de deuda abonada a la primera cuota? Y F. Calcule los componentes de la tercera cuota de amortización y de interés. El punto A, bueno, que nos pide las características, ya lo dijimos en la introducción, son fundamentalmente dos: el de cuota constante y el de interés sobre saldos. Estas dos características lo que generan es un gráfico como el que vemos en pantalla, ¿no? Que es rectangular la evolución. Si nosotros hacemos referencia a ese rectángulo, estaría formado por todas las cuotas del préstamo, y vemos que en la parte grisada, que es el interés, paulatinamente cuando aumenta el plazo, o sea, de izquierda a derecha va aumentando las sucesivas cuotas, 1, 2, 3, 4 hasta n, vemos que el interés se va achicando y la amortización va aumentando su contenido. Si uno ve cada cuota, las cuotas son parejas, todas las cuotas son iguales, constantes, pero cada cuota tiene un componente de interés y un componente de amortización. El componente de interés es el costo del uso del capital y el componente de amortización es lo que va pagando la deuda, cuota a cuota. Como vemos, tienen una evolución dispar, ¿no? Es un tema que ustedes ven bien en el teórico, pero bueno, como está acá en la característica, la presentamos. Justamente por eso, por estas dos, este resultado, este juego de amortización e interés se da por estas dos cuestiones: de que la cuota es constante, periodo a periodo siempre pago lo mismo, y que el interés es sobre saldo. Como el interés es sobre saldo, y como el interés se aplica sobre saldos y la tasa de interés es constante, esos saldos van disminuyendo, aplico una tasa de interés constante, el valor de interés de cada cuota me va dando cada vez menor. Como la cuota también es constante, la diferencia se cubre con amortización. Entonces voy achicando cada vez más la deuda, lo que va achicando los intereses. Bueno, el punto B nos pide el cuadro de marcha. ¿Qué es el cuadro de marcha? El cuadro de marcha es un cuadro como el que ustedes están viendo, que tiene fundamentalmente periodo a periodo en la duración del préstamo. En este caso son 5 periodos, 5 años. Para cada periodo, ¿cuál es el saldo inicial del periodo? ¿Cuánto debo? Sería la deuda inicial. ¿Cuánto es la cuota? Esa cuota a su vez tiene un componente de interés y un componente de amortización. ¿Y cuál es el saldo final? Cuando es algo muy habitual que se pida comercialmente y en los bancos, y cuando la persona dice, bueno, voy a tomar un préstamo, dame el cuadro de amortización o el cuadro de marcha. Entonces yo veo periodo a periodo cuánto voy a tener que ir pagando y cómo van a ser esos componentes. Como habíamos dicho, como el sistema francés, con las características que tiene, termina siendo una renta constante. Como tiene una renta constante, yo el cálculo de esos valores lo voy a hacer con las fórmulas de rentas constantes.
Entonces voy a usar el valor de una renta constante de pagos vencidos de n términos y tasa I, ¿no? Que recordamos, esto ya lo sabemos del tema anterior, es igual a el valor actual de la renta, es igual a la cuota por la sub para pagos vencidos NI, ¿no? Y ahí tenemos la fórmula. Despejando la cuota, que es una de las primeras cosas que yo voy a utilizar, obtengo que la cuota es el valor de deuda dividido 1 más I a la n-1 sobre 1 más I a la n por I. Porque todos los otros datos los tengo, ¿no? El enunciado a mí me da valor del préstamo, me da la tasa, me da la tasa que es el 25% anual, me da el tiempo, que es 5 años, con capitalización anual, o sea que hay sincronía. Y yo lo que tengo que calcular para empezar a desarrollar este cuadro de amortización es la cuota, ¿no? Acá observo que la cuota ya la calculé y me dio 18.592,34. Empiezo a llenar, el saldo inicial es 50.000, la cuota que la tengo calculada, 18.592,34, la cuota de una renta. El interés que tiene esa cuota va a ser el saldo inicial por la tasa de interés. Recordemos que el interés es sobre saldo. La amortización, que es lo que paga la deuda, va a ser la diferencia entre la cuota y el interés. Y el saldo final va a ser el saldo inicial menos la cuota de amortización. Yo ahí voy a obtener un saldo final que voy a trasladar al segundo periodo, o sea, el final de un periodo es el principio del otro. La cuota es la misma cuota ya calculada y vuelvo a calcular el interés. El interés va a ser la deuda al inicio de este periodo por la tasa de interés. Voy a dar una opción de formato y veo que el interés ya empezó a tener ese comportamiento de ir bajando. De 12.500 en la primera cuota el interés bajó a 10.976. La amortización va a ser lo que falta para la cuota y como vemos sube. Como el interés baja, la amortización sube en la misma proporción. El saldo final es el saldo inicial menos la amortización y sigo completando el cuadro. Traslado el saldo final del periodo 2 al principio del periodo 3, copio la cuota, el interés va a ser el saldo inicial del periodo por la tasa de interés, veo que vuelve a disminuir el interés, la amortización va a ser la cuota menos el interés y el saldo final va a ser el saldo inicial menos la amortización. El saldo inicial lo sigo trasladando al cuarto periodo. El final del tercer periodo es el inicial del cuarto, la cuota es la misma, dijimos que es un sistema de cuota constante, todas las cuotas tienen que ser la misma, y sigo trabajando, sigo completando el cuadro. Hay la amortización, que es la cuota menos el interés. Me confundí un poquito ahí. Pero bueno, había dicho que la amortización del periodo es la cuota menos el interés del mismo periodo. Como vemos, crece la amortización, baja la cuota periodo a periodo. El saldo final es el saldo inicial menos la amortización. El saldo final inicial del último periodo, el final del anterior, o sea del cuarto. La cuota sigue siendo la misma. El interés va a ser el saldo inicial por la tasa y la amortización va a ser la cuota menos en la parte o el componente de interés. Y por último, el saldo final del cuadro de amortización va a ser el saldo inicial menos la amortización del periodo, que si fuimos prolijos, hicimos bien, tiene que ser 0. Bueno, el punto C nos pide la cuota, que ya la vimos cuando hicimos el cuadro de amortización, ¿no? La cuota es la cuota común de una renta constante de tasa I y de n periodos, en este caso del 25% y 5 periodos, con un valor actual de 50.000, lo que nos da una cuota de 18.592,34, como vimos anteriormente. El punto D nos pide los componentes de la cuota número 1. Cuando hablamos de componentes dijimos que cada cuota tiene interés y tiene amortización. Entonces vamos a ver cómo llamamos
en el sistema francés y en renta en general a estos componentes. Por una cuestión de nomenclatura, nosotros al componente de amortización de una cuota lo llamamos con la T minúscula, o sea, decíamos que T sub 1 es el componente de amortización de la cuota 1, T sub 2 de la cuota 2, T sub 3 de la cuota 3. Eso en fórmula, lo que hicimos intuitivamente en el cuadro de amortización, sabiendo cómo se funciona el sistema francés, dijimos que era la cuota, siguiendo la primera ecuación que tenemos en pantalla, T sub 1, o sea, la amortización del primer periodo igual a la cuota menos el interés del componente de una cuota le llamamos con la I mayúscula, el interés de la primera cuota, o sea, entre 0 y 1 le decimos, ¿no? Eso lo llamamos el interés entre P menos 1 y P. Eso es el interés de la cuota 1. Y también se puede calcular, hay otra fórmula para el T sub 1 como la cuota por B sub n, ¿no? La cuota por B sub n, o sea, la cuota dividido 1 más I a la n. El T sub 1, o sea, la amortización de la primera cuota, es un componente que después se utiliza muchísimo en fórmulas y puede servir. ¿Por qué? Porque se llama también fondo amortizante. Si yo capitalizo n veces ese componente, a la tasa esa logro la cuota, y si yo hago el valor final de una renta del T sub 1, obtengo el monto del préstamo. Entonces es bastante útil, ya lo vamos a ir viendo con otras fórmulas, ¿no? Ahí hacemos las cuentas, 18.592,34, que era la cuota, por 1 sobre 1 más I a la n, nos da los 6.092,34 que nos da el T sub 1, que es el componente de amortización de la primera cuota. Cuando vamos a calcular el componente de interés de esta cuota, decimos que es el saldo de deuda por I. El saldo de deuda al iniciar el periodo, lo que mismo que hacíamos en el cuadro de amortización, por la tasa de interés. Como estamos hablando del primer periodo, el saldo de deuda es el saldo de deuda al principio, o sea, que es el valor del préstamo. En este caso 50.000 por el 25% nos da los 12.500 que da el componente de interés. El punto E nos pide que obtengamos el saldo de deuda después de pagar la cuota 1, y esto nosotros en nomenclatura de sistema de préstamo es lo que llamamos B sub n menos P. ¿Qué quiere decir esto? Es el valor del saldo de deuda o el valor del préstamo, de un préstamo de n cuotas luego de pagadas p cuotas, ¿no? Y esto va a ser igual a la cuota por a sub n menos p. O sea que yo voy a buscar en este inciso el saldo de deuda después de pagada la cuota 1, o sea, voy a buscar el b sub 5 menos 1 o b sub 4, que va a ser igual a la cuota por el a sub n menos p, o sea, a sub 5 menos 1, o lo que es lo mismo, el a sub 4. Vemos el planteo en la segunda ecuación, b sub 5 menos 1 igual a la cuota por 1 más i a la n menos p menos 1 sobre 1 más i a la n menos p por i, que es el a sub n menos p, que vimos en renta constante y que vamos a ver todo este capítulo. Entonces esto es igual a 18.592,34, reemplazando los valores que ya obtuvimos por 1 más 0,25 a la 4 menos 1 dividido 1 más 0,25 a la 4 por 0,25, o sea, el a sub 4, o sea, n menos p, 5 menos 1. Eso me da que el valor de deuda después de pagada la primera cuota es 43.907,67, valor este que yo lo tengo que ir a verificar, lo puedo verificar viendo el video un poquito adelante, donde tenemos el cuadro de amortización completo y ver cuál era el saldo final de deuda después de la primera cuota. Como podemos ver, acá está copiada en pantalla la primera cuota del cuadro de amortización y vemos que se verifica que el valor de deuda que obtuvimos por fórmula es el mismo que el del cuadro, o sea, 4.907
7,66. El punto F nos pide los componentes de la cuota 3, o sea, cuál es el componente de interés. Como calculamos de la cuota 1 anteriormente, ahora de la cuota 3, cuál es el componente de interés y cuál es el de amortización. Tenemos la fórmula general, dijimos del interés que está contenido en una cuota y llamamos con la I mayúscula entre P-1 y P. Si es la cuota 3, decimos que es la cuota entre 2 y 3. Y va a ser igual a B, al valor de deuda, de n menos p más 1 por la tasa de interés. O sea, lo que estamos buscando es el valor de deuda del periodo anterior por la tasa de interés, va a ser el interés. Lo mismo que hicimos en el cuadro, razonando, ¿no? Entonces tenemos que el valor de deuda, haciendo los reemplazos, en la última fórmula tenemos que el interés de la cuota 3, o sea que pasó entre el periodo 2 y 3, va a ser igual a la cuota 18.592,34 por el A sub 3. N es 5 menos P, que es 3, me da 2, más 1, 3. Entonces, tengo acá el planteo de la cuota por el A sub 3, por la tasa. La primera multiplicación me da el saldo de deuda, multiplico por la tasa, me da el interés, y eso da 9.073,06, lo cual lo podemos verificar con el cuadro de amortización de interés de la cuota 3, que está copiado también en pantalla. Vamos por otro lado a calcular el componente de amortización que tiene la cuota 3, que habíamos dicho que llamábamos T minúscula y genéricamente como T sub P. En este caso vamos a buscar el T sub 3. La fórmula del T sub P es la cuota por B a la P, o también se puede expresar el T sub P en términos de T sub 1, por eso yo le había dicho que el T sub 1 era importante generalmente en los sistemas francés, y puede ser también por T sub 1 por 1 más I a la P menos 1. Cualquiera de estos dos valores se verifican haciendo los reemplazos. Obtengo que T sub 3 va a ser la cuota, 18.592,34 por 1 sobre 1 más la tasa, que es 0,25 a la 3, lo cual me da 9.519,28, que se verifica de la misma forma que el cuadro de amortización que calculamos en el punto B.